tú sabes que los mangos que tiene Perú, todo el mundo quiere mandar a China porque es el mercado enorme, enorme, ¿no? Pero ¿sabes qué? El chino no quiere el Kent, no quiere el Kit, ni el de Australia, que es un poco diferente. En esta gráfica tú vas a ver los mangos que compren en una desproporción increíble, son los de Tailandia. Entonces, si quieres ganarte el mercado chino, vete sembrando el Nam Doc Mai. Si quieres, y hay mangos de Vietnam, de Indonesia, hasta de las Filipinas. ¿Cómo están ustedes, amigos de Prospectando con Alfonso Velázquez? Estoy sumamente contento, hasta emocionado, de tener en el programa a una figura que ha hecho historia en el mundo del mango. Ha trabajado en el Perú, ha contribuido mucho al desarrollo y al crecimiento de la industria, y hoy el ingeniero Will Cabán está con nosotros. Will, ¿cómo llegaste al Perú? ¿En qué momento y para qué? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Es una historia, yo soy historiador, quizás cuento la versión más larga, pero Perú tiene dos etapas en la exportación del mango. El problema de todos los países exportadores es fitosanitario. Para entrar a los Estados Unidos es una de la mosca de la fruta. Y antiguamente se trataba con un proceso químico de bromuro de etileno, que llegó a ser vetado en el 85. Y se cerraron acceso al mercado los que usaban ese antiguo proceso, y tardó varios años en encontrar una alternativa, que es el baño de agua caliente, que le dicen el hidrotérmico, que fue fundado en Hawái para la papaya. Entonces, oye, Will, recuerdo, Will, sí. Recuerdo que aquí se puso expectante ese anuncio de que iba a someterse el mango para poder exportarse a Estados Unidos en un tratamiento térmico, ¿no es verdad? ¿Ese tratamiento lo trajiste tú al Perú? ¿Fuiste parte de ese proceso? Así es, antes y después de, porque antes logremos una prórroga que es muy importante del uso de bromuro de etileno, y así lograron los primeros mangos peruanos entrar a los Estados Unidos. Hubo una prórroga de 2 años hasta el 87 más o menos, pero del 87 al 91, cuando trajimos el nuevo proceso a Perú, hubo varios años que Perú no podía exportar a los Estados Unidos, pero Perú antiguamente, Frutos del Edén, otros grupos allá en Piura, y el grupo La Nata, donde está nuestro amigo Osvaldo García Seminario, ¿no? Él tiene una larga trayectoria, esos dos grupos, en la exportación de mango, pero a los Estados Unidos nunca pudo entrar el mango peruano a los Estados Unidos. Lo recuerdo, Osvaldo, gran amigo mío, gran promotor en ese entonces desde la Asociación de Exportadores ADEX sobre la exportación del mango procesado, termoprocesado. ¿Y cuál fue tu rol? ¿Tú los apoyaste, diste la asistencia técnica? ¿Cómo interviniste en ese espacio histórico del mango peruano? Como importador de los Estados Unidos, observando el mercado, siempre existía un nicho en la cual el mango en la época de diciembre llegaba a 18 o 20 dólares la caja, FOB, ¿no? Sí. Ahorita se hablan de 5, 6, 7, 8, 10 se dan por bien servidos, ¿no? Entonces, para que uno se dé cuenta. Y los únicos países que lograban entrar en esa temporada y tenían el mercado a sus pies eran Brasil y Perú. Entonces, por la cercanía con un gran amigo en Washington, Leoncio Gutiérrez, que en paz descanse, le venía hablando desde el 85, oiga, Perú, tú que eres peruano, tú que eres un agente de compras aquí en Washington y tienes todos los contactos, porque todos los militares, los agregados militares en Washington, le daban sus pedidos, etcétera, ¿no? Entonces él tenía muy buenos vínculos con los distintos gobiernos. Y bueno, me costó 4 años convencerlo, caramba. O sea, entonces por fin me dijo, bueno, Willy, si vamos a hacer esto, necesitamos un socio estratégico, ¿no? Y Leo fue un gran aviador. Entonces dijo, mi amigo Germán Bucetit Ceballos es el comandante general de la Fuerza Aérea Peruana. Y si vamos a mandar la carga,
enviémoslos por aéreo, en la cual tienes una rotación capital, cuestión de horas, ¿no? De un día para otro. Entonces, la comandancia, la Fuerza Aérea, la FAP, tenía que otorgar esos permisos, ¿no? Para fletear aviones, etcétera. Bueno, así empezó, ¿no? Y esto era en el año 90, más o menos. Y entra Fujimori. Se recuerda el apellido Vucetich, me imagino luego ya después de haber salido de la Fuerza Aérea, como una de las figuras en el inicio de este boom que representó el mango en los años 90, así es. Y tu relación fue de asociado, de comprador de ellos. ¿Cómo te vinculas tú? ¿Cuál era tu rol? Hicimos una sociedad. Yo traje el modelo de negocio, ¿no? A dos personas que en su vida habían exportado un mango en su vida, solo de comer un mango era su cercanía, ¿no? Pero eran dos personas interesantes porque representaba conexiones políticas más capital, ¿verdad? Yo puse un pequeño capital, hicimos un proyecto basado en exportar la maquinaria para el hidrotérmico, entonces fui socio en la fundación de una empresa que se llamaba LG Agroindustrias, y el LG era una sociedad anónima que ya tenía Leoncio Gutiérrez, el L y el G, y bueno, Germán entró saliendo ya, bueno, él no sabía que iba a salir y nosotros tampoco, pero cuando en el interín entre Alan García y Alberto Fujimori, estoy en un avión volando de Bogotá a Medellín y abro el periódico y nuestro socio clave ya lo habían dado de baja. mucho mango después. Entonces, Leoncio en Washington, Germán fugándose de la justicia, ¿no? En Perú. Y dejan al gringo, un chibolo de 30 años, a cargo en la época del Sendero Luminoso. ¿Quién era ese gringo? ¿Quién era el gringo? ¿Quién era el gringo? Yo fui ese gringo. Tú el gringo que te quedaba. En 60 días hicimos algo inédito. Logremos montar la planta. O sea, cosa que se tardan 6, 7 meses, un año sin afán. Pero esto era de afán porque llego allá en octubre, más o menos octubre, y la campaña se nos venía encima. Pero ni siquiera el USDA, el Departamento de Agricultura, a través de su brazo de fitosanitario, tiene que certificar la planta, no es soplar y hacer botellas. Así es. Entonces ahí, y tuvimos grandes competidores, entre ellos el amigo Osvaldo García Seminario, que estaba apoyado por la cervecería, el Grupo La Nata, y ahí estaban los dueños de Piura, los dueños del Banco de Crédito, los Romero. O sea que entonces, fuiste parte de ese momento, no el único, sino parte gestora de este tiempo donde un par de empresas empujaron que la certificación se diera y pudiéramos iniciar y no perder ese año la campaña. ¿De qué año estamos hablando, Will? Del 90, a finales del 90 al 91, porque la campaña de mango es siempre, era por las variedades, empezaban por ahí en octubre y se terminaba porque solo había San Lorenzo en aquel entonces. Entonces, mango de San Lorenzo. Sí, porque no había fruta de Olmos, Motupe, tampoco había fruta del Valle de Casma. Eso ya vino después, en los años 90 y finales de los 90, pues, ¿no? Fue expandiéndose. Pero hablando de ti, tú eras un joven, un gringo joven que había llegado al Perú, hablas muy bien el español ahora, pareces ya piurano. ¿Y ya tenías experiencia previa o ese ímpetu y esa gestión natural de un joven fue lo que permitió este avance? ¿O ya habías trabajado en la industria del mango anteriormente? Bueno, desde el 85 empiezo en realidad el 84 se formó una de mis primeras sociedades y casualidad que uno de los socios, siempre no sé por qué, son 3 socios, ¿no? He tenido sociedades de 2, pero muy poquitos. Dicen en Colombia que sociedades solo en la cama, ¿no? Entonces, uno de mis socios llegó a ser el fundador y primer presidente ejecutivo de IMEX,
que es el gremio del grupo. México es el más fuerte exportador a nivel mundial, el más grande. Olvídate de China, olvídate de la India, porque ellos consumen, no exportan. Entonces, en cuestiones de exportación estaba México y yo trabajé casi 5 años, bueno, 5 años en la industria del mango de México como importador, ¿no? Okay. Y bueno, pasé por varias eslabones en la cadena de suministro, ¿no? De ser productor a ser importador y comercializador. Es Bueno, importante mencionar, no solamente que nuestros seguidores sepan que México es una potencia, la potencia más grande, productora y exportadora de mango. Aprendiste de ellos y sí, tu visión de venir a Perú fue por la la ventana, estación, sí. la regionalidad donde nos permitía salir del estándar del precio mexicano para pasar a la época de Perú, $20 la caja en ese momento. Y Will, y ya en esos momentos de desarrollo de cajas que se embarcan vía aérea inicialmente mucho, ¿cuál crees que fue tu principal aporte? ¿Por qué debería recordársete en la industria y cuál es tu mayor satisfacción de esos primeros años? Bueno, algo que me da mucho orgullo y no puedo tomar el crédito porque es una extensión de mi padre con sus... Mi padre fue diplomático, ¿no? Con vínculos a nivel mundial. Vivimos en 16 países, ¿no? Y siempre conectadísimo con la gente y estuve en una universidad donde venía mucha gente del mundo adinerado. Entonces había una red. Y adentro de esa red, cuando nos cierran las importaciones a través del bromuro de etileno, ¿cómo es la palabra? Cuando cierran el uso, ¿no? Se restringe el uso. Sí, sí, se pierde ese acceso, ¿no? Sí, Entonces, inmediatamente agarro el teléfono y llamo a un íntimo amigo de mi papá, quien era el subsecretaria para Latinoamérica, ¿no? De los Estados Unidos, Harry Slaughterman, ¿no? Quien fue embajador en Perú, de paso, ajá. y muy amigo de la familia Lindsay, ¿no? De Inca Kola. Y Los Lindley. Lindley, perdón, Lindley. Y por otro lado, mi papá tuvo que ver en un vuelo de buena amistad que ella cumple 100 años ese mismo vuelo en el 2031. Y quien era alcalde aquí en San Diego era Pete Wilson, ¿no? En el 81. Pero para el 85, Pete Wilson era senador del Estado California y no solo eso, estaba en el comité agrícola, donde se tratan todos estos temas. Entonces, mejor imposible. Y yo de un chibolo de 25 años agarro el teléfono, primero por la confianza entre mi papá y Harry Slaughterman, que lleva desde los años 50 en Colombia, cuando Harry era el cónsul en Barranquilla y mi papá estaba en la embajada en Bogotá. Bueno, de ahí a llamar a la oficina de un senador, imagínate, o sea, de los Estados Unidos, o sea, solo hay 100, ¿no? En cambio, en la Cámara Baja hay 400 y ¿Y pico, esa ¿no? llamada para qué era? ¿Qué cosa buscaba? Bueno, para esa tratar llamada? el tema geopolítico de que habían cerrado la frontera, entonces era tan México, bueno, México tiene, para que entiendan, México tiene una temporada que en aquel entonces empezaba más o menos en abril y se terminaba en agosto. Entonces tenían un rango ahí de varios meses y al final del año no les interesaba y era cuando el mango tenía su buen precio, ¿no? Entonces México vendía en promedio el año en unos $5 como gran cosa, quizás 4. Cuando ves que hay un nicho que están pagando $20 FOB, así como vendimos los primeros mangos, pues bueno, ahí Perú. Pero lo más importante, volviendo al tema geopolítico, fue tan grave al cerrar acceso al mercado gringo que en Haití, que es un desastre, ¿no? O sea, a pesar de toda la plata que han tratado de salvar al país, no han podido. Bueno, los nativos estaban cortando los árboles de mango para hacer leña, para comer, o sea, era tan así grave, ¿no? O sea, era mucho más que un problema, un tema comercial. O sea, de eso vivía la gente, el mango, con una variedad que se llama Madame Francine, ¿no? Porque la influencia francesa en Haití.
Pero era ella, Madame Francine. Entonces, esa Madame Francine junto con Sí, el mango mexicano eran sí. los que abastecían el mercado norteamericano que se cierra y aprovechas tú para intentar colocar el mango del Perú. Sí, entonces fue un esfuerzo muy grato en la cual se salvó la industria de mango en los Estados Unidos, El mientras abastecimiento, buscaban una alternativa. el abastecimiento, ¿no es cierto? La parte Sí, comercial, porque sí, Estados Unidos no produce mango, se abastece porque es un producto de alta demanda, entendemos. exactamente, así es. Oye, Will, y con ese Sí. carácter que tienes, ese encanto, que hoy ya estás medio duro, porque no te veo sonreír tanto como me tienes acostumbrado. Me imagino que has hecho miles de amistades piuranas, gente que te quiere, que te recuerda y que tú también aprecias. Definitivamente, hay grandes recuerdos. Estuve en el Perú de permanencia hasta el 97, en todas las campañas, desde el 90 hasta el 97, y volví en el 2008 y en el 2009, ¿no? Este, y Y definitivamente Perú es un bello país, tengo muy gratos recuerdos, la región Piura me fascina, las playas en Máncora, Órganos, Punta Sal. De mis viajes favoritos, en vez de volar a Lima, yo siempre volaba aquí a Guayaquil para agarrar un carro con un amigo y venirnos recalando hacia Piura, ¿no? Comiendo Disfrutando ceviche esa donde el ruta Brujo, allá hermosa. en Tumbes. Sí, es decir, Puerto Los Pizarro y encantos. etcétera. Sí, Puerto Pizarro. Y alguna vez me mencionaste el apoyo que dio en su momento el gobierno norteamericano, ¿no? Hay que sí. ser justos. El gobierno norteamericano tuvo un rol importante y apoyó el desarrollo de la exportación no tradicional en Perú. Bueno, me acabaste de acordar un punto muy importante. No era solo el tema geopolítico. Los productores de mango en Florida no Ajá. querían que entráramos. O sea, por otro lado, estamos luchando por intereses domésticos que no querían. O sea, más bien para ellos era una oportunidad de oro. Sus mangos iban a valer mucho más y iban a dominar el mercado, a pesar de que es hoy en día muy poquito lo que aportan los mangos estadounidenses, ¿no? Llámese Hawái, California. Bueno, Puerto Rico, vamos a hablar de Puerto Rico al rato. Pero bueno, eso era la situación. Entonces, como dicen en golf, cada golpe hace feliz a alguien, ¿verdad? Si tú le das un golpe malo, tu competencia feliz. Ja, 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 ja. Y si le das uno bueno, ahí están, ¿no? Bravos con uno. Bueno, y así pasa en la vida, ¿no? O sea, lo que era una tragedia para nosotros, era para al árbol caído caerle, ¿no? Hacerle leña, pues. Entonces, logremos ganarles, que la verdad fue algo increíble. Y eso es en el momento que yo me identifiqué con la industria de mango, ¿no? O sea, llegó a ser parte de mi ADN, ¿no? Algo que trato de transmitirle a mis hijos, ¿no? Ay, Entonces, por ahí viene el nexo, y cuando se logró fue algo, wow, fue increíble, ¿no? Porque la verdad tuvimos que luchar en terreno gringo y ganarles a los gringos, ¿no? O sea, a salvar una industria. sí, Entonces, está esa parte, agradecerte tu primera parte, agradecer el apoyo, esa gesta que tuviste, esa juventud que indudablemente debe haber contribuido a ser competitiva la industria y acelerar también al grupo La Nata con mi amigo Osvaldo García, que también seguramente juntos luchaban por tomar esos espacios, hacer el relacionamiento político, el apoyo del gobierno de Norteamérica en Perú para gestionar allá. Es todo un tema. A veces los usuarios comemos el mango, comentamos, pero no se entiende la gestión promotora que realizan justamente los pioneros. ¿Cómo ves ahora, cómo ves la industria del mango peruano? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su perspectiva y qué futuro tiene el mango desde el Perú? Bueno, Perú siempre ha gozado, y ustedes, ¿quién más que ustedes para conocerlo?, de una situación, digamos, geográfica muy privilegiado, ¿no? O sea, en realidad lo que llegó a ser Chile, ¿no? Cuando entra Velasco, era un proyecto destinado a Perú.
y apoyado por el Banco Mundial, el agro, ¿no? Peruano. Y Perú tiene una larga y impresionante, imponente historia, ¿no? Lo que llaman chacras hoy en día. En el 68, el grupo Romero en algodón tenían 10,000 hectáreas, ¿no? Eso era la norma. Entonces, a través de Velasco, todo eso se echó a perder y van donde Chile con Pinochet. Y mira lo que llegó a ser Chile, ¿no? Un monstruo, pues, ¿no? Una organización, pero en su momento el plan estaba destinado para Perú y lamentablemente políticamente no se pudo, ¿no? Hacer, y Perú perdió décadas, ¿no? Nada, pero podemos decir con alegría que hemos recuperado, Will, Sí. y los peruanos estamos felices, todos los que ven este programa, porque estamos recuperando ese espacio perdido y sobrepasándolo con creces. Sí, sí, no, es algo impresionante y sobre todo tu gestión con el arándano, ¿no? Es un modelo que deberían de estar estudiando en Harvard, ¿no? Con el famoso case study del ministro Pocho, mi amigo. Entonces, en todo esto hay un enfoque desde, digamos, el enfoque desde 30,000 pies por encima, ¿no? Y tienes que ver la demanda y el flujo de producto y la siembra en todo el mundo, ¿no? Cuando llegas con un proyecto tienes que, primero, si no empiezas con un comprador, ¿no? Y tratas de descubrir América, bueno, el fracaso ya está escrito. Pero tienes que tener un cliente quien te compra y eso ya lo tenía yo a través de los 5 años que llevaba en la industria. Tenía quien me compraba ese mango porque era muy apetecido, ¿no? O sea, todos sabíamos que íbamos a ganar mucha plata. Entonces, en ese momento Perú tenía una situación único. Y después llegó Ecuador y después, ¿no? Brasil empezó a crecer por distintas razones y podemos tocar esos temas otro día, pero hoy el tema es Perú, ¿no? Pero me preocupa preguntarte, me preocupa positivamente el mango Kent, que es la estrella del momento para los peruanos, tanto en fresco como en congelado. Y algo de deshidratado también que está creciendo incipientemente, pero hay futuro, que hablaremos en un momento. ¿Siempre fue el Kent? ¿Cómo es que tenemos esta fortaleza del Kent ahora? Yo como historiador me fascina, ¿no? Hablar del pasado, viéndose siempre hacia el futuro, ¿no? Pero como dicen, el pasado es prórroga, ¿no? Entonces, Perú tiene un antes y un después en las variedades. Perú solo conocía, antes de 1906-9, solo conocía el mango de Chulucanas. Era el único mango que se comía. El Chato de Ica. Exacto. Bueno, pero el Chulucanas, el mango de Chulucanas, el criollo de Chulucanas, tenía un problema. Era de muy bajo rendimiento, ¿no? O sea, por decir, una hectárea te daba, digamos, 3, 4 toneladas, ¿no? Cuando había ya en esa época, cuando llegué yo, cultivos que ya daban 30, 40, ¿no? Hoy en día dan hasta 50 toneladas por hectárea. Entonces, el antes y el después. Entonces, una señora que es muy amiga nuestra, yo la conocí en el 89, tú la conociste en el 85, es la señora Connie Gutiérrez. Y si alguien merece una estatua en el pueblo de Tambo Grande, debería ser la señora Connie Gutiérrez. Porque si no hubiera sido por su magnífico esfuerzo, su cariño hacia Perú y su calor con la gente, bueno, antes de eso, ella trabajaba en la embajada con una organización que se llamaba el USAID, ¿no? Sí es. Y es aporte, auxilio, transferencia de tecnología a los países, tratando de ver en qué podemos fomentar, ¿no? Las exportaciones y sobre todo con un rubro de responsabilidad social antes de que existiera el término, ¿verdad? La recuerdo, Will, me has hecho recordar a la señora Connie Gutiérrez. Yo era joven en ese momento y me promovió para ir a visitar la Universidad de Davis, invitado por el gobierno norteamericano. Luego me llevó a conocer el gobierno norteamericano el Snake River, el río Víbora,
Sí. Río Culebra, para conocer los almacenes de las plantas que procesan frijoles. Yo ese entonces ya hablaba de frijoles y finalmente me hicieron aterrizar en Goya Foods. Así conozco al gran cliente de la empresa familiar Goya Foods en Nueva York, Connie Gutiérrez. Qué interesante momento de recordarla. Una gran impulsadora, ¿no? En la industria de mango. Bueno, volviendo al tema, en la historia. Entonces, es el año 1969 y un comité de agricultores y del ministro de Agricultura, me puedo imaginar, visiten a Florida. Y en Florida hay unos bancos genéticos, ¿no? La Universidad de Florida. Las variedades comerciales hoy en día son florideños, que tienen sus pros y sus contras. Porque ¿qué es lo que pasa? Traen 44 variedades para probar en el Perú. En cualquier industria, si no tienes el componente de genético, ¿no? Tienes que empezar con todas las de haber y a ver cuál pega, ¿no? O sea, no es que vas a traer esto y se va a comportar igual en Perú que en California, que en Brasil, que en México. Entonces, de esas 44 variedades, hay dos que resaltan, el Hayden y el Mango Edward. Y en realidad se han demorado desde el 69 hasta ahorita que hicieron el primer embarque aéreo de Perú hacia Corea del Sur, de Edward. Y Edward es la nota en todo Corea del Sur, o sea, ha sido reconocido décadas después, ¿no? ¿Y por qué digo que es el mango de excelencia? Porque para exportar